Bienvenidos a este análisis de la que, sin lugar a dudas, es la historia de supervivencia más extrema de toda la humanidad. Hoy vamos a meternos de lleno en un relato épico sobre voluntad, convicción y esa fuerza monumental que hace falta para mantenerse firme cuando, literalmente, el mundo entero está en tu contra. Hablamos de la historia del diluvio y la construcción del arca. Y ojo, porque esto no es un simple cuento antiguo, es el arquetipo definitivo de la resiliencia y de la disciplina inquebrantable. Es la historia del coraje inmenso que se necesita para mantener una postura frente a la burla constante de una civilización entera que iba de cabeza hacia su propia destrucción. Bueno, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, un mundo hermoso pero corrupto. Segundo, la construcción del arca. Tercero, el momento clave donde la puerta se cierra. Cuarto, la destrucción del mundo. Y para terminar, una reflexión sobre cómo en los días de Noé. ¡Empezamos! Primera parte. Un mundo hermoso pero corrupto. Para entender la magnitud de lo que se venía encima, tenemos que visualizar cómo era el escenario. Y no era un mundo desértico ni postapocalíptico, que va. Físicamente, el mundo antediluviano era un paraíso absoluto, una maravilla. Los registros nos hablan de una fertilidad increíble, oro y plata por todas partes, árboles gigantescos, un clima perfecto. Pero, y aquí viene el gran contraste, mientras el planeta era perfecto por fuera, por dentro estaba completamente podrido. La decadencia moral había tocado fondo. La justicia se pisoteaba a diario. La violencia era el pan de cada día, y la humanidad usaba toda esa inmensa riqueza y prosperidad básicamente para rebelarse con una arrogancia tremenda contra su propio creador. Y esto lo ilustra a la perfección este pasaje, que es durísimo. No estamos hablando de que tuvieran un mal día o cometieran errores aislados. Era un estado de corrupción perpetuo. Como leemos aquí, todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. O sea, la inclinación hacia el mal era total y absoluta. Teníamos a una humanidad inteligentísima, llena de vitalidad, pero con la mente enfocada al 100% en la perversión. Llegados a este punto, la intervención divina era la única salida para un mundo que se estaba devorando a sí mismo. Ante esta locura, se lanzó una advertencia clarísima. Pero claro, ¿cuál fue la reacción de la gente? Pues un desprecio monumental. Las élites, los grandes pensadores y científicos de la época rechazaron el mensaje de plano y tacharon a Noé de loco. Se reían en su cara afirmando con una soberbia increíble que las leyes de la naturaleza eran inmutables y que era científicamente imposible que el mundo se inundara. Así que siguieron a lo suyo, de fiesta en fiesta, comiendo y bebiendo, confiando ciegamente en su propio intelecto e ignorando por completo que el tiempo se les agotaba. Pasamos a la segunda parte, la construcción del arca. Y mientras el mundo entero se burlaba, arrancó el proyecto de ingeniería más bestial de la antigüedad. Lo realmente fascinante son las especificaciones de esta nave. El arquitecto fue Dios y el maestro de obra, Noé. Estaba dividida en 3 pisos inmensos, con una sola puerta lateral. Y ojo a esto, sus proporciones le daban la capacidad de carga de cientos de vagones de tren modernos. Y el material, madera de ciprés. Pero no una madera cualquiera. Los textos indican que esta madera prediluviana tenía una dureza similar a la de la piedra. Estaba diseñada al milímetro para aguantar los embates más salvajes de la naturaleza durante siglos si hiciera falta. Una auténtica maravilla técnica. Pero más allá de la madera, aquí vemos la verdadera fortaleza. Este es el arquetipo definitivo de lo que significa tener principios de hierro. Pensemos en ello un segundo. Fue literalmente un solo hombre contra la sabiduría de todos los intelectuales de su tiempo. Aguantar la burla diaria de los tipos más listos e influyentes del planeta. Y seguir invirtiendo tu tiempo, tu dinero y tu sudor en un proyecto que todos consideran una locura fanática, eso requiere un nivel de integridad y de resistencia psicológica casi inalcanzable. ¿Cuántos tendrían las agallas para soportar esa presión social sin derrumbarse? Porque además, esta presión no duró un par de meses, hablamos de 120 años. 120 años de trabajo agotador y de advertencias que caían en saco roto. Más de un siglo siendo el hazme-reír de la humanidad. Pero cuidado, que la verdadera prueba de fuego vino al terminar. 7 días de espera en silencio dentro del arca. Todo estaba listo, los animales dentro, la puerta cerrada y afuera un sol radiante. Durante una semana entera no pasó absolutamente nada, mientras las burlas desde el exterior se multiplicaban. Hasta que por fin, en el 8º día, la historia cambió para siempre. Vamos con la tercera parte, la puerta se cierra. El momento previo tuvo que ponerle los pelos de punta a más de uno. Sin que ningún humano interviniera, de los bosques empezaron a salir los animales. Venían guiados por fuerzas invisibles, por ángeles, entrando en la nave en un orden militar perfecto, de 2 en 2 y de 7 en 7. Por un instante, la multitud que estaba fuera de fiesta guardó un silencio sepulcral. Fue un shock ver a las bestias más salvajes someterse obedientemente al mandato de su creador, mientras que los humanos, supuestamente superiores, seguían atrincherados en su arrogancia.
El punto de no retorno llega justo aquí, con esta frase tan breve y a la vez tan contundente. La inmensa puerta del arca era demasiado pesada para que Noé y su familia pudieran cerrarla desde dentro. Los relatos nos cuentan que una luz deslumbrante descendió y unas manos invisibles sellaron esa entrada masiva. En el momento en el que ese sello divino encajó, el tiempo de gracia se acabó oficialmente. No había marcha atrás para los de fuera y tampoco para los de dentro. Y como comentábamos, esos 7 días siguientes fueron brutales a nivel psicológico. El cielo seguía totalmente despejado. Tras el susto de los animales, la gente recuperó su chulería y se volvieron más violentos y audaces en sus insultos, rodeando la estructura y riéndose a carcajadas. Para la familia ahí dentro significó aguantar la presión del planeta entero mofándose de ellos, sosteniéndose únicamente con la fe en que habían hecho lo correcto. Y así llegamos a la cuarta parte, la destrucción del mundo. De repente, sin previo aviso, el horizonte se tiñe de negro. Unos relámpagos brutales rasgan el cielo y empiezan a caer las primeras gotas, gotas gigantescas. Y en ese preciso instante, toda la arrogancia, todo el orgullo y todas las sonrisas burlonas desaparecen de un plumazo y se convierten en terror puro. Imaginaos la escena, la gente huyendo despavorida, mirando al cielo y haciéndose por primera vez la pregunta más aterradora de sus vidas. ¿Será posible que ese viejo al que llamábamos loco durante un siglo tuviera razón? El caos escaló a un nivel que ni siquiera podemos imaginar hoy en día, y es que el agua no solo caía del cielo como si hubieran abierto unas compuertas gigantes. La verdadera destrucción vino de abajo. El suelo literalmente se abrió. El agua brotó de las profundidades de la tierra con una violencia tan extrema que los ríos se desbordaron como explosiones, lanzando rocas macizas por los aires como si fueran simples canicas. Un cataclismo planetario en toda regla. Y en cuestión de minutos se acabó. Todo el esplendor humano se hizo añicos. Los palacios espectaculares, los altares recubiertos de oro, las obras maestras de aquella civilización, todo barrido y triturado por la fuerza brutal del agua y la roca. Aquellos sabios descubrieron, de la peor manera posible, que sus filosofías y sus teorías no servían de nada frente a la fuerza implacable del Creador. Toda su riqueza acumulada no pudo comprarles ni un solo segundo de refugio. Mientras el mundo se desmoronaba, el arca estaba metida en el huracán más espantoso de la historia. Era golpeada por vientos huracanados y sacudida sin piedad por olas que debían parecer montañas. Pero resistió. Y no solo por esa increíble madera de ciprés, sino porque, en medio de aquel océano embravecido, estaba siendo protegida y estabilizada directamente por ángeles. Esa misma fe que había soportado estoicamente la burla social, ahora soportaba intacta el furor absoluto de la naturaleza. Quinta y última parte. Como en los días de Noé. Vamos a ver cómo todo esto conecta de forma directa con nosotros hoy. Estas palabras del Evangelio de Mateo son un aviso a navegantes. Nos muestran que la naturaleza humana, por desgracia, es muy tozuda y rara vez cambia. Esa tendencia a ignorar las advertencias evidentes, a vivir anestesiados en la rutina diaria, consumiendo y aparentando, y no despertar hasta que ya tienes el problema encima, es el gran error que la humanidad repite una y otra vez. Si ponemos ambos escenarios frente a frente, las similitudes asustan. Aquella antigua civilización confió al 100% en sus propios logros, despreció las reglas del juego divinas y acabó como acabó. Si miramos a nuestra propia generación, nos topamos con esa misma mundanalidad feroz. Vemos la misma indiferencia o incluso burla y hostilidad hacia cualquier cosa que represente la ley divina. Estamos rodeados de las mismas distracciones seductoras, justo en el umbral de eventos que lo pueden cambiar todo. Entonces, ¿cuál es el gran mensaje que debemos llevarnos de todo esto? Que si queremos mantener nuestra integridad, es fundamental aprender de la historia. Hay que forjar un carácter y una resiliencia lo bastante sólidos como para no ceder ante la presión de la masa. Se trata de tomar el mando y construir, de forma figurada, nuestra propia estructura de principios, de fe y obediencia innegociable, confiando en que al final hay una protección superior para aquellos que deciden pararse firmes del lado de la verdad. Y cerramos este análisis con una pregunta para dejar rebotando en la cabeza. La historia de Noé nos deja clarísimo que, muchas veces, tener razón implica cargar con el peso inmenso de estar solo contra el mundo. El camino correcto casi nunca es el que sigue la mayoría. Así que, cuando llegue el momento crítico y la inmensa mayoría de la gente se deje llevar por la corriente, habrá en nosotros el valor, los principios y la convicción suficiente para construir nuestra propia arca y aguantar de pie hasta el final. Ahí lo dejo.